Qué bueno, decía recién Gustavo Santaolalla. ¿Qué le parece bueno de todo esto en este Artec 2019, ¿no? Donde hay jóvenes que están apostando principalmente a lo que es la idea del arte, el arte como herramienta de inclusión, como herramienta también de construcción de vínculos, del espíritu, que tanto trabajás vos en cada una de tus obras y que lo seguís sosteniendo a lo largo del tiempo? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, muy feliz de poder estar acá compartiendo con ustedes algo de mi vida, algunas historias, ideas, conceptos que me acompañan desde muy chico y que a mí me han sido útiles. Espero compartirlos y a lo mejor hay algo, alguna de esas cosas que les pueden servir, que les pueden ser útiles. Vengo de estar en unas sesiones que se llamaron las No se sabe Sessions, porque no sabíamos bien de qué íbamos a hablar, y va a ser uno de los temas que voy a abordar, en INVAP, que es esta organización increíble, también aquí en esta provincia, en Río Negro, basada en Bariloche. Esta empresa realmente que es una inspiración también, un poco también como ustedes, veo muchos paralelos, digamos, de cosas de mi vida con INVAP y también con Yupa. Una empresa que es el líder en Latinoamérica definitivamente en todo lo que es tecnología aeroespacial y energía nuclear. Y bueno, hicimos estos No se sabe Sessions, donde el logo era un ornitorrinco, ¿no? Porque también el ornitorrinco como que muchos no sabemos bien qué es, si es un mamífero, si es un ave, qué es, bueno. Pero básicamente voy a hacer una pequeña introducción de estas cosas. El tema de no saber, saber o no saber, ¿no? Esa es la cuestión, saber o no saber, ¿no? O sea, ser uno, no ser cero, cero no ser. Todas esos dilemas. Y en ese no saber, digamos, una parte que ha sido muy importante, una herramienta que ha sido muy importante para mí, es la intuición. Y muchas cosas he hecho y hago y haré, pienso, con la intuición que quizás es mi herramienta más fuerte, y es la que me sirvió en su momento desde chico, para valorar, para apreciar y para utilizar como aliados al error y a la confusión. Y de lo que se aprende de eso. Pero no de lo que se aprende a lo mejor como cuando uno dice, bueno, claro, me equivoqué, esto no lo voy a hacer más, ¿no? O me confundí, esto no tiene que ser así. No, muy por el contrario. El error como acierto, a veces como intención oculta, como eso que no se nos hubiera ocurrido hacer y que hicimos por error, ponele. Y la confusión no como desorden, ¿no? Porque el desorden es una cosa estática, es como lo del saber y no saber, ¿no? El desorden es una cosa estática, el caos es una cosa dinámica. Entonces yo vivo, de hecho mi agenda es sumamente caótica y me muevo, después les voy a contar un poco en los proyectos en los que estoy involucrado ahora, y es realmente únicamente a través de una impronta caótica que se pueden llevar a cabo, por lo menos que yo las puedo llevar a cabo, ¿no? Lo del saber y no saber también un poco implica que el saber es lo que ya conocemos, es lo que ya precisamente sabemos, es una cosa fija, determinada, casi una ley a veces si se quiere. En el no saber está implícito el descubrimiento, precisamente lo que no conocemos. Entonces, para mí siempre ha sido mucho más apetitoso el no saber. De hecho, y esto no lo digo por favor porque sé que precisamente aquí existen escuelas, ¿no es cierto?, para aprender y que me parece fabuloso. Pero lo digo desde otra perspectiva. Pero bueno, yo no sé ni leer ni escribir música, por ejemplo. Ese es un no saber que utilicé a mi ventaja. Tengo
muchas otras historias que tienen que ver con el no saber. Y también mi exposición un poco va a ser caótica, igual Hernán me va a ir ayudando. Pero, por ejemplo, una cosa que siempre me atrajo mucho es el tema de tocar instrumentos que no sé tocar. ¿Por qué? Porque en el momento que me acerco a un instrumento que no sé tocar, como artista, que es como yo de alguna manera me veo, o sea, no me veo como un músico, ni como un productor, me veo como un artista que se mueve en distintos foros. Entonces yo pienso que como artista, cuando me acerco a un instrumento, algo voy a tener que poder hacer. Quizás no como músico, pero como artista, algo, aunque sea romperlo, pintarlo, algo voy a tener que poder hacer con un instrumento. Entonces cuando me acerco a tocar un instrumento que no sé tocar, me pongo inmediatamente en una situación, primero, de peligro, con todo lo excitante que es el peligro, ¿no? Me pongo en una situación también de inocencia porque es algo que te vuelve un poco como niño frente a algo, ¿no? Y eso genera también una necesidad de que lo que uno esté expresando sea minimalista, que es algo también que de alguna manera acompaña muchos de mis trabajos. No todos mis trabajos, pero muchos de mis trabajos. El uso del silencio, de lo que un día me explicaron en Estados Unidos y me decían the use of negative space, el espacio negativo. Es decir, ¿qué me están diciendo? El espacio negativo era el silencio, los silencios que yo utilizo en la música. Entonces, el no saber, en este caso, digamos, me ponía en estas situaciones: inocencia, peligro, minimalismo. Y el ejemplo máximo de eso es Babel, la película Babel. En esa película, es una película, no sé, los que han tenido oportunidad de verlo, los que no lo han visto, son 3 historias que transcurren en 3 lugares distintos del mundo. En África, en Marruecos, en la frontera de Estados Unidos con México y en Japón. Entonces yo tenía bien claro que no quería hacer un score, una música que fuera como un documental de National Geographic, ¿no? Que fuéramos a Marruecos y escuchábamos música marroquí, vamos a la frontera con México, escuchamos esa música, etc. Pero sí también quería que tuviera un tinte de música del mundo, ¿no? Lo que hoy en día se llama world music, ¿no? Que tuviera ese tinte, pero que no se supiera bien de dónde. Tuviera algo, una impronta étnica, pero no saber bien de dónde. Entonces pensé en qué podía encontrar yo algo en que pudiera unir eso. Y lo encontré en un instrumento que siempre me atrajo, que nunca había tocado, que es el oud. El oud es un instrumento de origen árabe, es el antecesor del laúd, por ende el antecesor de la guitarra. Entonces ya ahí había una conexión, porque el oud ya en el mundo arábigo de Marrakech, de Marruecos, me iba a enganchar. Obviamente yo no lo toco como se toca, digamos, normalmente un oud, en la cual se utiliza un plectro, hay un cierto tipo de digitación. Yo lo toco a mi manera, lo toco con los dedos, entonces ya eso le daba una característica distinta, pero conectaba con el mundo árabe, conectaba también con la frontera de México y Estados Unidos por el tema de la guitarra, que es tan propio de ahí, y al tocar el instrumento con los dedos también, para mí, me remontaba un poco al koto, que es un instrumento típico japonés. Entonces ahí encontré, en ese instrumento que no sabía tocar, el que nunca había tocado antes, un hilo conductor. Con ese score me gané mi segundo Oscar. Y ese instrumento no lo he vuelto a tocar desde haber hecho la música de la película. Pero eso es un ejemplo un poco de lo que quería decir del no saber. A veces eso lo veo también al trabajar, como he tenido la oportunidad, ¿viste? Tengo más de 100 álbumes que he producido, muchos de ellos de primeros discos de artistas, muchos de ellos con gente muy muy joven, con las cuales me encanta trabajar. Y uno de los motivos por los cuales me encanta trabajar es porque yo, por supuesto, y ya con los 68 años que tengo, creo, por supuesto, en el valor que tiene la experiencia y los frutos de la experiencia, pero creo mucho en los frutos de la inexperiencia. Mucho creo en los frutos de la inexperiencia, porque son los que te hacen tomar precisamente los caminos que no tomarías nunca con lo que ya sabes, sino que son los caminos que te lleva el no saber. Entonces creo que ahí hay, por supuesto no estamos hablando del no saber ignorante, estamos hablando de otra cosa que creo que más o menos espero
se entienda. Y bueno, en esa búsqueda entre esas cosas que yo les quería comentar de conceptos también, así como el del no saber, también está el concepto de la identidad, que me acompaña desde muy, muy chico. El concepto de mostrar en lo que uno hace quién es y de dónde viene. En el momento en que el rock de alguna manera se convirtió en el folclore de los jóvenes del mundo, que fue en los 60 precisamente, el rock antes había sido una música, un ritmo de moda. Bailable exclusivamente. Claro, bailable, sí relacionado un poco con una cosa primal, ¿no es cierto?, casi tribal de alguna manera, ¿no es cierto?, con una cosa sensual. Recordémonos que Elvis Presley, cuando se presentó por primera vez en televisión, prohibieron que lo enfocaran de la cintura para abajo, ¿no? Lo mismo le pasó a Sandro acá, claro, en el local. Exacto. De hecho, ahora estoy trabajando en una serie para Netflix, que es la historia del rock en español, es un proyecto donde estamos tratando todos esos temas. Pero bueno, después de los 50, en donde realmente el sistema, digamos, ¿no es cierto?, descubre que una nueva clase a la cual se le podía vender, un nuevo grupo de consumo, que son los adolescentes, que ocurre especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, donde el rock entra de moda, con los cambios que ocurren en los 60. Recordemos que en los 60 coexistían los Beatles con el Che Guevara, con las filosofías orientales que llegaban, con las primeras manifestaciones importantes ecológicas, con la experimentación con plantas y sustancias que alteraban la percepción. Todo eso coexistía al mismo tiempo. Y en ese momento los jóvenes del mundo toman el rock casi como una música folclórica. Se convirtió en el folclore de los músicos, de los jóvenes del mundo. Se cayó el roll, ya no era rock and roll, era el rock. Y dentro de eso, abajo de eso, digamos, coexistía un Jimi Hendrix tocando guitarra eléctrica full, con un Donovan tocando con una guitarra acústica. Todo empieza a ser rock. Nosotros, obviamente, que al margen de vivir aquí en este país que adoro y que amo, también formamos parte de una cultura global también, y eso también llegó aquí. Entonces, de lo que fueron los primeros grupos, que eran una especie de grupos y bandas que trataban de hacer como los Beatles, cantando en inglés, todo eso, surgió un Lito Nevia, con Los Gatos, donde de pronto nos empezamos a dar cuenta que había que cantar en nuestro idioma, si queríamos comunicarnos con la gente que teníamos alrededor. Pero yo desde muy chico, alrededor de esa época también, me di cuenta que a mí por lo menos no me alcanzaba con cantar en nuestro idioma. Yo quería también tocar en nuestro idioma. Y eso me llevó a fusionar mi música, la música de Arcoiris, el grupo. Tratamos de fusionar nuestra música, el rock, digamos, ese lenguaje, con cosas de nuestro folclore, con chacareras, con samba, utilizando timbres como el charango o la quena, y también con folclore latinoamericano, porque siempre también tenía ese pensamiento bolivariano, ¿no?, de la patria grande. Y fuimos muy resistidos por la inteligencia del rock en aquel momento. No es que era, hoy en día es una cosa que es más normal, y para ustedes, ¿no es cierto?, que ya vienen de otras generaciones, ya lo toman como algo normal. Y hoy en día la mayoría de las bandas o tienen algo que engancha con un candombe, o con una murga, o con una chacarera, o con una samba, en fin. Todo eso es como normal. En aquel momento no, nos miraban como bichos raros y nos decían, estás tocando una chacarera, guitarra eléctrica, eso no es rock, ¿cómo vas a poner una quena? El tiempo, mi viejo siempre decía una cosa, mi padre, un tipo para mí muy sabio, que tuve la suerte de tenerlos unos años, nada más, pero me enseñó muchas cosas, y él siempre decía que el tiempo ecualiza todo, ¿no? El tiempo. Y es una gran verdad. Creo que eso ocurrió. Y bueno, el tema de la identidad es una cosa que me preocupa hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, dejo por ahora el tema ahí, me voy a comer un caramelo porque estoy medio engripado. Ahí estaba con su garganta, igual, estamos todos más o menos víctimas de estos tiempos, ¿no? Del bello otoño que lo ha recibido acá a Gustavo, y narraba y contaba, ¿no?, esos comienzos, lo que fue Arcoiris, toda esa explosión del rock
nacional, también como movimiento cultural y como espacio de creatividad para experimentar. Después te vamos a consultar a propósito si hace una mención sobre lo que era el acercamiento a la naturaleza, a las plantas, si estás trabajando en una forma muy... con un enfoque bastante original. El tema de la ayahuasca, lamentablemente acá se la frivolizó, ¿no? Merced a un par de notas periodísticas, ¿no? Y sin embargo... es típico. Sí, sí, haces un abordaje donde tiene principalmente el foco en lo que son ex combatientes estadounidenses, ¿no? Principalmente que vienen afectados no solamente, ¿no?, por cuestiones que tienen que ver a lo que es un ejercicio bélico en sí, sino por un shock que encuentran cuando ven sus familias devastadas, su falta de inserción en la sociedad. Me interesó muchísimo el tema porque aparte fue abordado por un grupo de argentinos, o sea, la producción es argentina, el director es argentino, pero digamos, eligieron algo que me parece muy bueno porque obviamente es meter el dedito y tocar a uno de los grandes causantes de muchos de los problemas que tenemos en el planeta, que es los Estados Unidos. Entonces fueron a buscar, hicieron de hecho un casting donde encontraron a 8 varones y 2 mujeres, todos ex veteranos de distintas guerras, de la guerra de Vietnam, pero también de Irak, gente que estuvo en Afganistán, y cómo, bueno, a través de medicinas sagradas, medicinas o sea, milenarias, digamos, cómo puede llegarse a transformar de alguna manera y a resolver muchas cosas que han quedado precisamente sin resolver y que han llevado a esta gente a tener una existencia bastante traumada, digamos, ¿no? Entonces es un tema que me interesa. Esos son, por ejemplo, un tipo de proyectos cuando a veces uno quizás piensa que una persona llega a un punto en la carrera, a un nivel en la carrera, en donde solamente hace proyectos enormes, de mucho dinero. Esos son proyectos, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de remuneración económica, prácticamente es nula. Son proyectos que uno hace porque siente la necesidad de hacerlo. Siempre, de alguna manera, yo relacioné lo que hago, digamos, con una especie de vocación de servicio. Pienso, por lo menos es lo que intento, lo que trato siempre, de usar lo que tengo, el don que me ha sido dado o lo que fuera, para afectar a la gente de una manera positiva, para usar esto para movilizar o transmitir o mover a la gente hacia algo positivo, sea un pensamiento, sea un estado de ánimo, para mí muy, muy importante. Por eso siempre, digamos, elijo los proyectos, espero, hago cosas que realmente reverberan en mí, solamente esas cosas, no me meto en proyectos, tengo más de 100 álbumes producidos y no hay ninguno que tenga que esconder. Seguramente hay algunos que te gustarán más, otros te gustarán menos, es imposible que lo que uno hace le guste a todo el mundo, y todo lo que uno hace, sobre todo siendo tan diverso, porque mis discos van de Molotov al Cuarteto Cronos, o sea que hay una amplia gama, pasando por el Café de los Maestros y de Ushuaia a La Quiaca, ¿no? Pero no hay ninguno que yo tenga que esconder. En todos he puesto el mismo nivel de pasión, de amor, de dedicación. Son como medios hijos de uno, por eso que tampoco es difícil decir cuál es tu favorito, porque son como hijos. Y siempre he tratado, nuevamente, de que sean proyectos que yo siento que de alguna manera pueden afectar a la gente de una manera positiva. A veces sacudiéndolos, ¿no? Con un señor Cobranza de Bersuit, por ejemplo. Pero también a veces llevando un poco de paz, un poco de armonía, ¿viste? Sigo pensando igual que la energía primordial es la del amor, aunque por ahí pueda sonar muy cursi para alguna gente, sigo pensando. Es elemental más que cursi. Siempre aparece la palabra camino, se refleja constantemente, de Ushuaia a La Quiaca, y lo que fue de alguna manera continuar con el mismo, con lo que fue todo el trabajo audiovisual de Capac Ñam, ¿no? El camino del Inca, donde fue deslumbrante desde la naturaleza y también desde lo temporal, porque nada más y nada menos terminaste con Evo Morales. Correcto. Sí, eso fue todo
¿viste? Empieza a ser como una continuación y un gran camino, ¿viste? El espectáculo que estoy haciendo ahora se llama Desandando el Camino, tengo un tema que se llama Camino, un álbum que se llama Camino, y la vida es un camino, ¿no? Y lo que estuvo para mí muy lindo de lo que ocurrió con el Capacnián fue que nosotros comenzamos, o sea, hicimos el tramo de lo que antes se llamaba el Camino del Inca, que hoy es el Capacnián, que en realidad nace en Cusco y va hacia el norte, para el lado de Ecuador, de Colombia. Y para el sur, pasando por Bolivia, se bifurca. Una parte entra en Chile y una parte entra en Argentina y llega bastante profundo. Yo creo inclusive que llega más allá de donde empezamos, pero digamos, lo que está registrado como el fin, lo que sería, lo que también fue un desandar el camino, nosotros empezamos por ese punto, que es en Mendoza, y que es donde están los huarpes. Y los huarpes ahí tuvieron un gesto muy lindo, el cual me regalaron, que no estaba programado ni nada, fue una cosa que se dio. Me regalaron una pluma de cóndor con un hilito rojo, donde me invitaron a que en mi viaje, a medida que yo me fuera encontrando con gente que de alguna manera con la que conectara, que le dieron su propia vueltita a la pluma. Y ¿eso no estuvo guionado? No estuvo guionado para nada, fue una iniciativa de ellos, que obviamente nos vino increíble para la historia, porque esa pluma nos acompañó todo el viaje y se fue llenando, efectivamente, y en el momento en que me dieron la pluma y todo, ahí en ese momento, como yo me iba a ver también con diaguitas, con collas, con quilmes, con distinta gente de pueblos originarios, y una de las cosas que te ocurre cuando vas haciendo ese camino es que la gente te dice, no, pero este camino estaba antes de los incas. Porque claro, había una cultura que es la cultura aymara, que es anterior todavía, que la cultura que viene de Titicaca. Titicaca en Bolivia, por supuesto. Entonces la figura de Evo surgió sola, porque ¿no? el primer ser de un pueblo originario que llega a una posición como esa, y entonces se dio y lo pudimos tramitar, y fue maravilloso poder finalmente llegar al lago Titicaca, llegar a Evo y entregarle esa pluma. Fue un momentazo, pero esas cosas también de synchronicity o de sincronismo que tiene la vida, que yo he tenido la suerte y tengo la suerte de vivir muy a menudo, porque creo que pasa un poco por estar con las antenas abiertas y estar conectado y con atención, la importancia de la atención, ¿no? Y creo que eso es de alguna manera también lo que atrae y hace que las cosas ocurran o no ocurran. Porque nosotros de alguna manera con nuestro pensamiento es energía, o sea que cada pensamiento de alguna manera es digamos, un disparo energético que a algún lado va. Por eso es importante tener buenos pensamientos, también, porque los pensamientos generan realidad. Entonces es muy importante, y creo que una cosa lleva a la otra, y a mí por lo menos en mi vida me ha dado mucho resultado, lo de visualizar, todo ese tipo de cosas, sin pertenecer a ninguna escuela ni nada, simplemente, o sea, siempre leyendo, aprendiendo de todo lo que se puede, pero son cosas como muy simples. Una de las cosas, por ejemplo, interesantes, que me gustaría compartir también, es la importancia de poder diversificarse. Y hoy, más que nunca, en el mundo, como está el mundo hoy. Y a mí me ocurrió, yo durante muchos años de mi vida siempre tuve mucha disciplina. Es algo que me inculcaron en mi casa, también en los colegios donde fui, y siempre cuando me preguntan qué le aconsejaría yo a alguien que está empezando algo, bueno, la primera cosa que hablo yo es de la ética de trabajo y de lo de la disciplina. Siempre digo, yo no soy una persona que piensa que, o digamos que me siento en un sillón esperando que se me prenda la lamparita, ¿no? Yo voy al banco a trabajar, obrero de la música, y eventualmente conecto. Cuando conecto pasa, pero creo mucho en lo de la disciplina, ¿no es cierto? Pero yo antes de ir a Estados Unidos, en 1978, me tuve que ir, vivía muy obsesionado con una sola cosa. Mi vida era arco iris. Después mi vida fue Soluna, porque tuve un grupo antes de irme también. Después mi vida fue Wet Picnic, fue el grupo. Y me di cuenta que ese nivel de obsesión terminaba haciéndole mal
a mí, a los que estaban alrededor mío y a los proyectos en sí mismos, ¿no? Cuando llego a Estados Unidos, acá obviamente como mis cosas andaban porque el grupo tenía su reconocimiento, Arcoíris y todo, pero cuando llegué a Estados Unidos pasé 8 años muy difíciles de una dieta diaria de, ya se imaginan que, viste, un poquito No más. era una técnica, ¿no? No, la heladera, siempre digo, me gusta decir que en la heladera había eco, viste, abrías la heladera y se escuchaba un eco, no había nada, muy mal, viste, pasé. No me impidió hacer muchas cosas, de hecho, en ese lapso vine a Argentina, hice mi disco Santa Olalla, todavía con gobierno militar, volví a Estados Unidos, vine ya en democracia, hice de Ushuaia a La Quiaca, todo eso. Pero en un momento dado me di cuenta que cuando tenés una fuerza enfrente que se opone a lo que vos querés hacer o donde vos querés avanzar, es inútil seguir haciendo fuerza y empujando, ¿viste? Entonces hay dos cosas. Una es esperar a que esa fuerza se debilite y entonces avanzar resueltamente. Y la otra es correrte para el costado. Y si te corres para el costado, de pronto se puede avanzar por ahí. Y si te corres un poco para el costado, también. Y si te corres para el costado, también. Y ahí es donde viene lo de la diversificación, que para mí ha sido importantísima. O sea, de pronto me di cuenta que podía hacer 2 cosas al mismo tiempo. Y de pronto me di cuenta que podía hacer 3 y 4, hasta que lleguemos al día de hoy. Después les cuento más al final que todo lo que estoy haciendo. Pero, y me di cuenta que esas cosas me recargaban. O sea que es muy difícil empezar un proyecto y terminarlo. Lo que generalmente ocurre es que trabajás un poco en un proyecto, después pasas a otro, después pasas a otro, después volvés a ese. Claro, los proyectos pueden ser desde editar libros, tengo una pequeña editorial de libros, hacer un vino, hacer un disco con un artista de cierto tipo, componer tus canciones, todo eso. Pero me empecé a dar cuenta que no importara qué estuviera haciendo, siempre una cosa recargaba a la otra. De pronto, en algo que había aprendido haciendo un libro, me servía para algo que estaba haciendo en la música. Y así, y lo mismo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante desarrollar un poco de esa capacidad de poder diversificarse, siempre con ciertos parámetros, a mi juicio, ¿no? Que tienen que ver con esa disciplina, esa ética de trabajo, una. 2, que lo segundo también, que mi consejo, digamos, cuando me preguntan qué consejo, 2, que es encontrar precisamente tu identidad. Nuevamente vuelve la identidad. Pero ahora tu identidad en lo que sea, porque esto se aplica a lo que sea. Si querés ser actor, si querés ser pintor, si querés ser bailarín, si querés abrir un negocio, lo que fuera, si querés, es importante saber quién querés ser vos dentro de esa esfera en la que te vas a mover. ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu sonido? ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué es lo que vos vas a traer a la mesa que va a ser algo tuyo? Y una vez que encontraste esta, y esta es la tercera, y a veces la más difícil, es mantenerte fiel a esa visión. Porque sobre todo cuando uno está empezando, muchas veces, por las necesidades también, y son totalmente lógicas, ¿no? Se le presentan a uno proyectos que no tienen nada que ver con lo que uno está buscando y con lo que reverbera con uno, ¿cierto? Entonces muchas veces uno dice, bueno, voy a hacer esto ahora y después realmente voy a hacer lo que quiero hacer. Y yo en mi caso, no puedo decir porque probablemente, y sé que también hay casos en donde no ha sido así, pero en mi caso yo siempre lo viví como, viste, cuando salís mal allá en Estados Unidos en un freeway o en una ruta, salís mal y después para encontrar otra vez dónde tenés que entrar es un lío y a lo mejor no lo encontrás nunca más, o cuando lo encontrás ya llegaste tarde, igual donde tenías que ir, ¿no? Entonces creo que eso es difícil, cuando vos estás empezando y no tenés recursos pasa, pero también cuando llegaste también pasa, porque cuando uno llega y tiene mucho éxito o reconocimiento, se te presentan proyectos de pronto de una economía, ¿viste? O de un dinero que es astronómico, que nunca en tu vida podías haber pensado, y de pronto, ¿viste? No tiene nada que ver con lo que haces vos, pero muchas veces, como funciona el mundo del entretenimiento, digamos, funciona por el éxito. Entonces, el que se ganó los Oscars, ese no, llámelo a ese para hacer esto. De pronto es una cosa que no tiene nada que ver con uno. Y ahí es donde uno tiene que también mantenerse firme, ¿no? En eso, o sea, cuando un poco lo de los Oscars, a mí lo que me sirvió fue también para ratificar una visión que yo tenía.
Entonces, si esa visión me llevó a tener ese reconocimiento, no me voy a apartar ahora de esa visión. O sea, es una reafirmación de que tengo que seguir con estos parámetros que son los que me guían. Hablabas de las estrategias, ¿no? De seguir, de ser pasible con la fuerza, de ver de qué forma abordar. Una estrategia de gamer, estuviste aprendiendo. No soy gamer, mi hijo es un muy buen gamer. Yo no, pero por ejemplo, lo del game. Yo tuve 3 ofertas, 2 más y una muy importante de games antes de hacer The Last of Us, que es el game. Pero yo sentía que no era, ahí la intuición otra vez, ¿no? Y el saber conectar con tu identidad. Yo sabía que eso no era los juegos para mí. Yo estaba esperando algo distinto, porque siempre, por lo menos yo siento que lo que he hecho, siempre de alguna manera está como en el borde, marca una diferencia. Desde aquel folclore con arcoiris hasta el tema de The Last of Us, que está en 6x8 con ritmo casi de chacarera y compuesto en un ronroco, el tema del game, ¿no es cierto? O sea, siempre eso está. Y yo quería un juego que fuera algo distinto. Y este juego tiene, primero que une distintos protocolos de games. Yo no conozco, pero hay, viste, survival, combat, son distintos como géneros. Este juego reúne eso. Pero lo más importante que fue, obviamente, conocer a Neil Druckmann, que es el que lo escribió y el que lo dirige, pero lo que más me atrajo del game era el contenido emocional que tenía el juego, la emotividad que tiene el juego. O sea, que hay mucha gente que llora jugando el juego, en el principio o en el final, casi siempre, es en el principio o en el final. Pero muchos, viste, chicos, se emocionan y lloran jugando el juego. Y entonces, eso es algo también que me interesa muchísimo, que es la parte de la emotividad, de la emoción. Digo, el otro día en INVAP, en un lugar que está todo lleno de científicos, hablábamos de eso. Viste que para los científicos a veces es como medio difícil esa parte, pero es importantísimo, la parte emocional es importantísima. Entonces, para mí lo que marcó la diferencia, que yo estaba esperando de cuándo iba a llegar un game que tuviera algo distinto y diferente, fue eso. Y sabés que ya, bueno, hay más de 20 millones de games vendidos, me ha dado acceso a todo un público diferente, porque ahora tengo chicos de 11, 12 años que me escriben y me dicen, uy, no sabía que cantabas, yo te conozco por la música del videogame. Y bueno, es fascinante eso, poder seguir, digamos, tocando a gente de distintas generaciones. Y a la hora de la metodología de trabajo, ¿cómo fue ese desafío? Bueno, mira, siempre para mí es acerca de contar historias, ¿no? Siempre uno trata de contar una historia, de tener una narrativa. Lo que enganchó muy bien con mi forma de trabajar, porque de alguna manera Neil me llamó, me buscó, porque le gustaba mucho mi trabajo en el cine. Pero yo en el cine no trabajo de una manera habitual. Generalmente en el cine, estoy hablando de la norma en general de la industria, los compositores llegan al final del proceso, cuando la película ya está editada, digamos, y está musicalizada con lo que se llama temp track, que es un track temporario, en donde el director y el editor y el music editor han editado escenas con música de otras películas, de otros lados, ¿entendés? Y donde el compositor está persiguiendo el temp track, tratando de hacer algo que sea como el temp track, pero no copiándolo, porque si no te hacen un juicio por plagio. Todo un proceso, para mí, no lo creativo que yo imagino que debería ser. Si a esto le sumas el hecho de que mi parte académica no es, digamos, no es lo mío, yo trabajo de otra manera. Yo parto del script, del libreto, de mi relación con la historia y con los personajes y de conversaciones con el director. Entonces, mucha de la música de las películas yo la hago antes de que la película se filme. O sea, entonces ya, como saben cómo yo trabajo, me buscan antes, no me llaman que al final cuando ya está editado todo con otra música, ¿no? El caso máximo de eso es Secreto en la Montaña, donde toda la música, el score, todo el score, fue compuesto antes de que se filmara un cuadro. Pero fue obviamente el genio de Ang Lee, el director, de decir, bueno, esta música la voy a poner acá, esta la voy a poner acá, esta la voy a repetir acá, ¿no?
él igual tuvo un gesto de caballeresco así increíble, que en el LA Times él dijo que la narrativa de la película la había hecho a partir de la música, que la música le había indicado cómo contar un poco la historia. Y ahí la música se vuelve más, y te digo, el primer corte que vi de la película con la música pegó de una manera muy fuerte, ¿viste? Porque ver eso que estaba tan en sincronía, parecía que estaba hecho uno para el otro, y pensar que había sido antes, pero bueno, él por ejemplo escuchaba esa música a diario en la filmación, se la pasaba a los actores. Tengo casos, historias como mi gran amigo Alejandro González Iñárritu filmando escenas de 21 gramos en el hospital, con champagne, filmando ahí cosas que iban del sonido y lo iban a poner después, filmar las escenas en el set pasando la música. Entonces es como una relación distinta del trabajo, por eso la forma de lo del game también fue similar, porque ¿qué pasa con el game? El game, hasta que se hace el rendering de las figuras y de todo, lleva muchísimo. En un videogame vos podés estar trabajando 2, 3 años en la música, y en el game, en todo, que son los procesos. Yo ahora estoy trabajando en el 2 y ya es mi tercer año que estoy trabajando en la música. Entonces se hace mucha más cantidad de música, y después obviamente también ellos tienen editores que deconstruyen muchos de los tracks que yo hago, toman elementos que después se usan para combat, para distintas cosas, y aparte, bueno, son unos genios también en eso que hacen. Ellos han logrado una cosa maravillosa, que es que crearon un sistema, un programa en donde los distintos tracks, digamos, cuando vos llegás a un momento en el juego, que a veces pasa, viste, que estás atrapado como en una zona, en una parte del juego, y no podés salir, y buscás por acá y no podés salir, y te pasás 10 minutos en una parte, y viste que tenés la música, y vuelve a empezar otra vez la música. Bueno, generaron un programa en donde los tracks se van moviendo random, viste, y nunca se repite la música. Vos podés estar 1 hora y media y la música nunca va a ser un loop que vuelve a empezar de nuevo. Entonces hay todas esas cosas de interacción que son muy lindas y muy interesantes. Hablabas de los científicos, ¿no? Y bueno, esta cuestión ligada a los sentimientos, a lo sensorial, como que está disociado. Sin embargo, son los que generan la mayoría de las herramientas tecnológicas para que, por ejemplo, proyectes el arte. Uno se ubica en lo que fue el desafío de Ushuaia a La Quiaca y lo que fue el sonido holofónico. Contanos qué fue esa experiencia, que fue un argentino el que lo creó. Totalmente. Bueno, eso también fue tratar justo en un momento cuando se cruzan los caminos, en donde apareció un argentino que estaba desarrollando una tecnología, la holofonía, que permitía escuchar con dimensión, o sea, donde de pronto, sobre todo con auriculares, ¿no? Funcionaba muy bien, donde de pronto podés realmente escuchar del piso, podés escuchar arriba, podés escuchar a los costados, atrás, fascinante. Y era como un complemento ideal para de alguna manera fotografiar sónicamente estos ambientes, porque uno de los conceptos fundamentales de Ushuaia de La Quiaca fue ir a los lugares de origen de los estilos musicales e ir a grabar la música ahí, donde la música había nacido, ¿no? Yo me acuerdo que León tenía ya idea de hacer el disco con folcloristas, ya había entrado bastante en el tema folclore, que nos llevó un par de años de trabajo. Si vos mirás el primer álbum de León, es un álbum mucho más folk, ¿no es cierto? Tiene un tema, María del Campo, que es mucho más folclórico, pero su enganche con el folclore es muy interesante también para ver cómo funcionamos y cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, ¿no? León siempre fue un fanático de Bob Dylan, fanático pero total de Bob Dylan. Y fue cuando lo vio a Dylan por primera vez en vivo en Estados Unidos, que vuelve a Argentina y compone Cachito, el campeón de Corrientes, y empieza a escribir todos temas ya con mucha impronta folclórica. Fue a partir de ver a su ídolo haciendo folk americano que pum, le pegó, y vuelve y hace eso, ¿no? Entonces me perdí un poco ahora. El sonido holofónico, ¿cómo fue que lo proyectaron para...? Claro, no,
implementar. El tema que lo del sonido holofónico, digamos, era algo realmente muy vanguardista, porque no estaba todavía instalado. ¿Viste? Zuccarelli, luego de eso, trabajó con Roger Waters, con Michael Jackson, con Paul McCartney. Pero, digamos, en aquel momento realmente era como todo ese viaje. A nosotros, digamos, nos miraban, y especialmente a mí, que supuestamente la compañía había dejado la responsabilidad del proyecto en mí, digamos, pensando que León era un delirante. Entonces dijo, vamos a llamarlo a Gustavo, que va a ordenar todo, y redoblé la apuesta. Como ¿viste? Los Bersuit tienen el manual del psicópata, y una de las leyes es que el psicópata siempre redobla la apuesta, ¿viste? Entonces, claro, ellos me llamaron para el hecho, y dije, no, pero no vamos a grabar un disco con folclorista, vamos a ir a los lugares donde está el folclore y a filmarlo. Hoy en día, cuando ves ese proyecto a la distancia y que tenemos ahí videos y música y todo, es realmente icónico, porque pensá que en ese momento no existía ni el Buenavista Social Club, no creo que ni existía la palabra world music, ¿viste? Entonces fue muy adelante. Y a la hora de las coincidencias, ¿no?, con lo que se lleva acá adelante en el IUPA, todo el proyecto de la red de educadores populares, de aquellos que educan en sus espacios, en el Río Negro Profundo, en distintos puntos, ¿no? Vos lo reivindicás mucho a eso, al educador, al maestro del lugar, del espacio, ¿no? De hecho, bueno, en Ushuaia a la Quiaca le diste una inclusión preponderante. Bueno, siempre, por ejemplo, con el tema de la enseñanza, ¿no es cierto? Yo, en la época cuando comenzamos con Arcoiris, todavía el negocio del rock, ¿viste? No era una cosa tan grande, no era una industria tan importante, y no nos alcanzaba. Nosotros vivíamos en comunidad, una vida cuasi monástica, y no nos alcanzaba realmente lo que ganábamos con los recitales y todo para vivir. Entonces decidimos dar clases. Pues, ¿pero cómo dar clases si no saben ni leer ni escribir música? Damos clases. Pero para mí dar clases era transmitir lo que vos sabés. ¿Qué es enseñar? Es transmitir lo que uno sabe. Y yo lo que sí sabía era escribir canciones, sabía acompañarme con la guitarra, y los chicos que venían a estudiar eran chicos que obviamente conocían Arcoiris y buscaban eso. Aquel que buscaba una instrucción quizás más académica iba al colegio Musicum a estudiar o algo así, pero que venían así. Y yo, a todos los chicos que venían, la primera clase, al fin de la primera clase les decía, bueno, vos rascás algo en la viola, tocas algo, haces algo tuyo, a todos. Y así fue, esa es la historia con León. León vino como alumno, y el primer día que vino, terminó la clase, y le dije, che, vos rascás algo, tocás. León tocó, le dije, ¿qué te voy a enseñar? Vamos a hacer un disco. Y de ahí sale el primer álbum de León, que tiene País de Libertad, Hombre de Hierro, que llevó un año a hacer, porque justo en ese momento nosotros la pegamos con Mañana Campestre, y empezamos a trabajar muchísimo. De hecho, mi experiencia patagónica con Arcoiris fue que yo toqué por aquí, toqué en General Roca, toqué en Cutralcó y toqué en Cinco Saltos. Con Arcoiris te estoy hablando 1971 probablemente, ¿no? Y gracias a Mañana Campestre. Entonces eso demoró un poco el álbum de León, que fue tremendo para León. Siempre hoy lo contamos y todo. León me une una amistad con él de 40 años, es como, lo considero como un hermano. Y nos reímos mucho porque en ese año él trabajaba de operador de teléfonos en la compañía de teléfonos, en Entel, ¿viste? Y vivía en una pensión, y durante ese año, que fue el lapso, ¿viste?, para que llegara a que hiciéramos el disco, de pronto, no sé cómo es que se conectó con gente de Recia Víctor, y le ofrecen en Recia Víctor hacer un disco cantando temas de los Bee Gees, pero en castellano, ¿viste? Y yo me acuerdo hasta el día de hoy, ¿viste? Sí, él también, los dos nos morimos de la risa, pero qué cruel que fue en ese momento. Pero yo le dije, mira, León, está todo bien, vos si querés ir a hacer eso, pero acá no venga más. Yo no quiero ser más tu amigo, o sea, andá a hacer el disco de los Bee Gees, pero, ¿viste? Acá no vengas más. Imagínate él, ¿viste?, volviendo a la pensión y pensando, bueno, pero yo puedo hacer primero esto y después voy a hacer lo mío, ¿viste? Un poco lo que hablábamos antes.
Y hoy en día, por supuesto, me lo agradece y nos morimos de la risa, aunque qué divertido sería escuchar algún tema de los Bee Gees en castellano por León. Pero sí, creo que el tema de lo de la enseñanza y esa cosa y esa relación que puede haber entre el maestro y el estudiante y la gente que realmente lo hace por vocación, la gente que es apasionada, que es lo que yo vi en INVAP y lo que veo aquí en Yupa, ¿viste? Que la gente que tiene un compromiso con lo que hace, sobre todo en este caso un compromiso con la enseñanza, me parece que eso tiene un valor incalculable y que es algo que se tiene que conocer, que se debería conocer más, que tenemos la obligación, yo por lo menos como alguien que viaja y que anda por todos, de alguna manera hacerle conocer a la gente en nuestro país y en otros lugares que existe este lugar donde ustedes estudian, donde se pueden preparar, que existe un lugar de estas características, sobre todo en un país como el nuestro, que conocemos, que está tan vapuleado y que igual a través del tiempo este tipo de emprendimientos que parten precisamente de algo, te diría, con un gran contenido emotivo, de parte de la gente que comenzó estos proyectos y que se continúa, son las cosas que tienen valor, que perduran y son las cosas que se tienen que conocer y que no mucha gente conoce. Pero es importante y es bueno por ahí a veces que venga alguien de afuera para recordártelo, porque a lo mejor estás acá y a veces uno las cosas las da como por sentadas, ¿viste? Ah, bueno, ya sé, tengo esta clase, bueno, tengo esto, puedo hacer esto, pero no es así en todos lados, sino no pasa en todos lados, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy valioso. Dentro de esos caminos que recorres también está tu trabajo, tu proyecto en conjunto dentro de la agencia publicitaria New, que es muy, muy particular, ¿no? Sí. Por cierto, y está vinculado... Que no es una agencia de publicidad, es una agencia de comunicación. De comunicación, bien dicho eso, ¿no? Y porque aparte por el derrotero, el camino, los productos que lanza, la forma de trabajar que tiene, bueno, y está involucrado en esto INVAP también, ¿no? Claro, y Carlos Bayala, que es mi socio en New, digamos, los conocemos hace bastante tiempo, un par de décadas, te digo, y llegamos a hacer un proyecto juntos para Nike, hace muchos años. Él manejó la cuenta de Nike muchos años en Estados Unidos, el proyecto se llamaba Suda al Jamón, que era una línea de ropa femenina para hacer gimnasia, donde hacíamos una crítica bastante dura sobre el tema de la cirugía plástica. Unos años atrás, remarcarlo eso, pero sí, fue muy innovador, por cierto. Y con un ritmo muy anterior del boom del reggaetón y todo, pero muy en esa corriente. Pero bueno, siempre quedó la idea de poder hacer algo juntos. Cuando él se desprende un poco de la publicidad y sale la idea de hacer una agencia de comunicación, de algo, a mí me interesó muchísimo la idea y ahí nos asociamos y estamos haciendo en este momento un proyecto con la NASA y otro también con INVAP. Eso también se une a una búsqueda mía personal de relacionar de alguna manera el arte y más específicamente en mi caso la música y el sonido con la espiritualidad y con la ciencia y la tecnología, que a partir de la espiritualidad es una cosa que me acompaña de esa búsqueda desde muy chico. Yo empecé a tocar la guitarra a los 5 años inmediatamente encontré una conexión con eso y de hecho de chico quería ser cura. Pero bueno, a los 11 años tuve mi primer gran crisis espiritual, me separé de la Iglesia Católica y seguí buscando y hasta el día de hoy estoy en esa búsqueda. Y con la aparición de la mecánica cuántica y de personas como Jean-Pierre Garnier Mallet, el que escribió El desdoblamiento del tiempo, empecé a hacer esa conexión que para mí siempre existía, que debía existir entre la espiritualidad, la ciencia y también el arte, porque el arte es una manera de expresar y es una manera de usar las frecuencias y las partículas de una manera discreta y muy, muy particular que produce resultados. Entonces todo esto, digamos, es parte de lo que abordamos en New, y yo en lo mío, en lo personal, también, por ejemplo, he tenido oportunidad de ahora de visitar CERN, que es el lugar de aceleración de partículas, donde se colisionan partículas para ver todavía qué hay más en esa estructura subatómica en Suiza, y tuve oportunidad de bajar al acelerador, que es algo increíble, donde se aceleran partículas a la velocidad prácticamente de la luz. Y bueno, y eso es una búsqueda que está hoy en día muy presente en todo lo que hago.
¿Y cómo juega ahí el factor del tiempo, ¿no? Como elemento incorporado a esa herramienta de arte? El tiempo es una cosa totalmente relativa. Sabemos que es una convención lo del espacio-tiempo que tenemos, ¿no? Lo tenemos para poder manejarnos, pero es totalmente relativo. Y es algo que, no sé, por ejemplo, yo lo veo en este espectáculo que estoy haciendo, que es Desandando el Camino, donde por primera vez hago una revisión de mi obra. O sea, por distintos motivos, pasados los 60 años, por la edad, porque iba a ser abuelo, por cosas también muy, muy personales, tuve necesidad de prestar pausa, cosa que no acostumbro a hacer, y de mirar un poco para atrás. Yo nunca miré, siempre estuve mirando hacia adelante, haciendo nuevas cosas, diversificándome, y sí me llevó a hacer un recorrido de mi vida a través de algo que me acompaña de muy chico, que son las canciones. Y descubrir, por ejemplo, en canciones que yo compuse a los 18 años, cosas que me parecen hoy en día totalmente modernas y futuristas inclusive, es una demostración, lo que te digo, lo del tiempo, porque son a lo mejor cosas que son de las primeras que escribí y hoy en día son las cosas que suenan de lo más moderno que tengo en mi repertorio. El tiempo, no sé, no sé si yo tengo 68 años, pero no sé si tengo 68 años. En relación a otro de los territorios, un aplauso, por favor, vamos. En relación a otro de los territorios, que trabajás es el tango, ¿no? Con dos proyectos, uno todavía vigente, retomado, que es el de Bajo Fondo, y el más conmovedor quizás, para los que nos gusta el género, el del Café de los Maestros, ¿no? Con grandes fenómenos. Bueno, que parece que el Chula Clausi esté realmente reivindicado como corresponde y esa gloria. Qué bueno que sacás ese tema, porque eso... También el tango era una cosa que la tenía como una asignatura pendiente, ¿viste? En mi casa, como en, qué sé yo, en las fiestas familiares, en los medios de transporte, en los colectivos, siempre crecí escuchando tango, ¿viste? Mi viejo a la mañana, mientras se afeitaba, cantaba tangos y yo con mi mamá nos parábamos ahí a verlo cómo se afeitaba y paraba y todo, ¿viste? El mío se afeitaba y de pronto paraba para decir alguna frase y seguía afeitando. Y siempre estaba el tango ahí dando vueltas, pero siempre le tuve mucho respeto, ¿viste? Mucho como distancia, porque es una música popular, pero extremadamente sofisticada. Entonces, y siempre sabía que en algún momento también lo iba a abordar, que iba a llegar un momento en mi vida. Y bueno, eso pasó, te diría, en los 2000, ¿no? Que empecé a sentir esa necesidad y lo abordé primero desde el lado de Bajo Fondo, que fue empezar a fusionar, o sea, elementos del tango, de la milonga, del candombe, de la música del Río de la Plata, con lenguajes más conocidos para mí, como el rock, o el hip hop, o la electrónica, que estaba surgiendo en ese momento tan fuerte. Y tenía varios conceptos como muy claros. Quería que el proyecto fuera rioplatense, por lo tanto busqué un socio del otro lado del río, ese río que mucha gente piensa que nos divide y nosotros pensamos que nos une. Entonces la banda es argentina-uruguaya, ¿no? Porque somos mitad y mitad. Y también sabiendo que nos arriesgábamos a perecer en la hoguera, ¿no? En la hoguera de los tangueros, en la hoguera de los electrónicos, en la hoguera de los rockeros, ¿no? Pero bueno, nunca el miedo fue un problema. Para mí no es uno de mis, digamos, de los problemas que tengo que afrontar, que los tengo como todo el mundo y muchos, pero el miedo no es uno de ellos. Entonces, bueno, nos mandamos y empezamos con el primer disco, que fue un disco más que nada de producción, o sea, de laboratorio, de estar en el estudio trabajando, sin pensar todavía nada en vivo. Tuvo tanta respuesta ese primer álbum, sobre todo con un tema Perfume, que cantó Adriana Varela, que hubo una necesidad de salir a tocar, porque la gente lo pedía. Y bueno, en un término de 3 meses, con cosas muy de sincronía cósmica, se armó la banda, que es la misma banda con la que tocamos hasta ahora. O sea, no ha habido cambios, ni nada, los mismos integrantes. Y lo interesante que pasó fue que, bueno, que después de hacer eso,
después de meterme más en lo de Bajo Fondo, llegó la necesidad de ir a las fuentes. Y ese proceso yo lo relaciono mucho con el de Ushuaia a La Quiaca, porque lo que pasó en de Ushuaia a La Quiaca fue lo mismo. Yo empecé fusionando el rock con el folclore, metiendo cuentos, y llegó un momento, lo mismo que León, llegó un momento que los dos sentimos como una necesidad de ir, che, bueno, pero esta parte que se conecta con lo que estamos haciendo, la del rock, la conocemos todos muy bien, pero esta otra, la tenemos acá, es nuestra. ¿Por qué no vamos a conocer un poco más de esto otro que es lo que forma parte de la música que hacemos? Y lo mismo pasó con Bajo Fondo. Después de hacer Bajo Fondo, entonces dije, yo tengo que hacer un proyecto donde me conecte con los maestros, con los tipos que inventaron los géneros que nosotros estamos mezclando. Y con Bajo Fondo siempre, una cosa, nunca dijimos que hacíamos ni nuevo tango, ni nada, porque tenemos mucho respeto por la palabra. Si lo que nosotros hemos hecho o hacemos ha aportado algo al género, es algo que se podrá decir a lo mejor dentro de 10 años o 15 años. Todavía no, ¿me entendés? Si hay algo. Pero nosotros nunca dijimos eso. Nosotros hacemos música contemporánea del Río de la Plata. Si querés hacer música contemporánea del Río de la Plata, y bueno, tiene que estar el tango, el candombe, la murga, es parte de la genética de ese lugar. Y vos sabés que la experiencia con los maestros fue hermosa, porque aparte de ellos, que eran, desgraciadamente la mayoría de ellos ya no están, y por suerte quedaron registrados, creo que como nunca, porque las grabaciones son realmente increíbles. Y fue muy lindo, porque ninguno de ellos tuvo un mal comentario para Bajo Fondo. Ninguno de ellos hizo un comentario así, ¿viste? Porque son bravos, ¿eh? Son bravos, o sea, para ganarse la confianza y llegar ahí. ¿Por qué? Porque han sido también muy maltratados a través del tiempo y quizás no respetados como debían ser. Algunos de ellos estaban activos, pero otros no estaban tan activos. Pero fue una experiencia realmente maravillosa, maravillosa. Y el tango como herramienta también lo volcaste a la coreografía, ¿no? Pero más que nada de carácter testimonial para graficar y para ir construyendo la memoria tan vital de estos tiempos, ¿no? Que tienen que ver con lo que pasó, con el pasado nefasto más directo que Correcto. es la dictadura. Contanos cómo fue esa experiencia, bueno, y que tiene que volver, Mirá, la verdad es que quisiéramos poner eso otra vez y qué momento tan apropiado sería ahora. De hecho, estábamos programados para montarlo en Sao Paulo y obviamente luego de que ganó las elecciones este señor, se cayó el espectáculo, pero estamos hablando de un espectáculo que se llama Arrabal, y es un espectáculo de danza basado en la música de Bajo Fondo, pero que cuenta la historia precisamente de un desaparecido y de su hija, en este caso es Arrabal, todo contado con coreografía, o sea, no hay diálogo, y eso lo montamos en Canadá, estuvo 3 meses en Toronto, con unas críticas impresionantes, y el anteaño pasado estuvo en Boston también 3 meses, se ganó el premio del teatro musical del año en Boston, y espero realmente que en algún momento podamos presentarlo de nuevo porque es realmente hermoso, es el trabajo de un gran coreógrafo que es Julio Zurita, que es alguien que también venía trabajando con nosotros con Bajo Fondo, así, haciendo pequeñas cositas, pero que es un tipo realmente talentosísimo, Julio, y que ojalá que pueda conocerse más acá en nuestro país y en el mundo porque es un talentazo. Nos vamos a Mendoza, ahí está tu bodega. Sí. Y a propósito, una de las coincidencias que se tiene con el IUPA, acá se fue trabajando y se hizo una especie de concurso para tratar de diseñar un grabado que identifica las bodegas familiares que hay aquí en el Valle, ¿no? Un trabajo que llevó mucho tiempo, que inclusive estableció, una vez más, esta cuestión del vínculo y del territorio y de la identidad, ¿no? Es una actividad familiar casi por excelencia, ¿no? Vos la practicás, la llevás adelante, pero también que es un espacio de manifestación artística. Totalmente, lo del vino surgió realmente también como todo, espontáneamente, orgánicamente, sin mucho pensamiento atrás, más que el gusto que siempre tuvimos con mi señora por el vino. Yo la primera vez que fui a Mendoza fue en el viaje de fin de curso, el famoso viaje
del final de secundaria y me enamoré de Mendoza, me encantó. Regresé a Mendoza luego con Arco Iris, pero bueno, en Arco Iris, como les dije, llevaba una vida muy austera y no tomábamos alcohol, pero siempre me acuerdo que hicimos una zapada en una finca, estábamos en la galería viendo el viñedo, siempre me quedó esa imagen. Luego me mudé a California, un lugar que está muy relacionado con el vino también, y un día produciendo unos artistas cuyanos, un dúo Orozco Barrientos, termino físicamente en la ciudad de Mendoza. Ahí una noche, bajo las estrellas, comiendo un asado con mi señora, había una renegociación que yo había hecho con Universal por Surco, por el sello, teníamos unos pesitos, dijimos, y nos metemos, porque siempre nos gustó la buena comida, y no hay nada mejor que una buena comida que un buen vino. El vino, como la música, lo aprendí, lo que sé de vino, tomando, no emborrachándome, pero tomando, a veces emborrachándome también, pero, y nos metimos, compramos dos fincas aledañas, una que tenían 5 hectáreas de una viña muy vieja, pero que estaba muy descuidada, y la otra que supuestamente en algún momento había salido un vino de 100 puntos, pero que la viña había sido arrancada, como tantas cosas que pasan en la historia de nuestro país con estas movidas que ocurren. Así que eso plantamos nosotros, que fue toda una cosa hermosa, porque mi mujer me veía firmar un cheque por 15.000 plantines y yo estaba feliz, comprábamos un tractor, era como si me comprara un amplificador, ¿viste? Pero porque me encanta y siempre abordo todo con un gran nivel de pasión. Conocí allí a quienes hoy, hasta el día de hoy, luego ya casi 15 años que empezamos con el proyecto, a Juan Carlos Chavero, que es nuestro enólogo. Pasamos por distintos momentos también, ¿viste? Esperamos 5 años para salir con los vinos. A los 3 años Chavero venía y me decía, Gustavo, tenemos que sacar el vino, me están gastando en Mendoza todo, porque claro, decían, che, ¿y el vino de Santolaya para cuándo, no? Porque es un negocio que realmente, como vos dijiste, es de familia, y la gente que está muy metida en el negocio siempre miran con un alto nivel de escepticismo a todo el que se acerca, ¿no? Entonces esperamos 2 años más y en el 2010 salimos con 3 vinos. Yo quería hacer un vino con identidad, por lo tanto un Malbec, que es nuestra bandera en todo el mundo, 3 Malbec de alta gama, un premium, un super premium y un ultra premium, y lo gratificante fue que a los 3 meses compitiendo en Monduvin, uno de los certámenes más grandes que hay de vino en el mundo, nos ganamos 3 medallas de oro. Los 3 vinos se llevaron medallas de oro. Entonces hoy continuamos con el proyecto, tengo nuevos socios, ha crecido el proyecto. Si bien una vez le preguntaron a la señora Rothschild si se hacía dinero con el vino, la señora dijo, sí, después de 100 años se hace dinero. Esperemos que no haya que esperar 100 años, pero pasó algo muy lindo, que es que nuestra hija Luna, que empezó a ir a la viña cuando tenía 10 años y estuvo en cosecha, estuvo en distintos momentos, se recibió hace ya 2 años casi en UC Davis, una de las mejores escuelas del mundo en el norte de California, de vitivinicultora y enóloga, y ya ha hecho una cosecha en Nueva Zelanda, ha hecho una en Piamonte y acaba de hacer nuestra cosecha acá en Finca La Luna, tiene su nombre, para nuestra bodega, para Cielo y Tierra. Bien, vamos ya redondeando, finalizando, le vamos a pedir que él... sí, porque no podemos seguir, viste, la editorial del libro, seguimos, pero estaría bueno, si la gente, alguien me quiere hacer una pregunta tan solo porque nos quiere hacer un regalo después, Gustavo. Pero me interesa saber... Adelante. Muchas gracias, hijo. Como persona, te admiramos muchísimo. Hace 10 años que estudio sonido, novio de la música, apasionado del mastering. ¿Qué página me recomendás para crecer mi cabeza? Artec 2019. Entonces, voy a hacer entonces, ya que hablamos tanto de ese viaje y del amigo de León,
voy a hacer este tema que es de Ushuaia a La Quiaca. Quería agregar un par de cositas más. Este tema fue muy lindo porque se inspiró en ese viaje que hicimos los dos. Y muchos años después, Walter Salles eligió este tema también para un momento clave, muy lindo, de su película Diario de Motocicleta. Sin tener idea de que este tema había sido inspirado en un viaje de dos amigos buscando su identidad de alguna manera, y la usó para esa película que era también el viaje de Ernesto Guevara antes de ser el Che con su amigo Granados, también buscando un poco la identidad. Entonces fue muy lindo esa coincidencia, otra de esas coincidencias cósmicas. Y hoy en día también estar tocando este tema y estar con este instrumento acá en el escenario me lleva automáticamente a pensar en alguien que ha sido para mí un maestro no solamente de música, sino también de vida, alguien que fue el que me impulsó realmente a que sacara mi primer disco Ron Rocco, y que hoy no está en esta dimensión, pero que sigue estando con nosotros de otra dimensión también, que es el señor Jaime Torres. Pido un aplauso para Jaime. Sí. Esto es de Ushuaia a La Quiaca.